vamos a ver indicadores en el monitoreo de temperatura y lo que vendría a ser el uso del Data Logger. Esto es un punto que ya hemos visto. ¿Qué pasa? El monitoreo de temperatura, ya dijimos quién es la responsable, la enfermera de inmunizaciones o cadena de frío. ¿Qué es lo que va a revisar o va a monitorear? Los equipos de cadena de frío, que en este caso son las refrigeradoras, los termos, los termos portavacunas, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que va a tener en consideración? Verificar el funcionamiento del refrigerador, verificar el punto de calibración del termostato, que es muy importante en la refrigeración, el control y el registro diario de la temperatura, el registro de la temperatura del Data Logger, el control de la caducidad de las vacunas y las jeringas y la política de manipulación de frascos abiertos de vacunas. En el caso de la verificación, ya vimos esta imagen también, es el refrigerador, ahí está agrandado, el botón verde que me dice que está encendido. Aquí también está el control de la temperatura, ¿no? Visible. Y está el termostato. ¿Dónde está ubicado? En el refrigerador está ubicado a este ladito. Acá está agrandado para que puedan ver esto que está aquí, ¿no? Está expuesto, por eso le decía, es fácil de poder mover, ¿no? También en el caso de los refrigeradores solares, ¿qué voy a hacer? La verificación de la carga de la batería, que está expresado en porcentaje en este aparatito. En el caso del punto de calibración, ¿cuál es el punto de calibración ideal en el cual debe estar nuestro refrigerador? Entre 4 y 5. ¿Por qué? Porque si baja 2 grados, va a llegar a, si fuera en 4, menos 2, va a llegar a 2. Si sube, va a llegar a 6, ¿no es cierto? Si le pongo en 5, si baja, va a llegar a 3 y si sube, va a llegar a 7. Entonces, ese es el rango ideal, entre 4 y 5. No debe estar por debajo ni debe estar más arriba, salvo algunas situaciones particulares que puede ocurrir con el refrigerador. Algunos, la mayoría dentro de esa calibración está bien. ¿Qué es lo que tengo que asegurarme entonces? Verificar que esté calibrado entre 4 y 5, que no lo hayan movido. ¿Qué más tengo que hacer? Registrar la gráfica de la temperatura que observo todos los días. Y si es que observo algo que no es usual, ¿qué tengo que hacer? Aplicar mi plan de contingencia. Continuado, tengo que hacer el registro. ¿En dónde? En mi formato de control de temperatura. Si es que hay 3 turnos, en los 3 turnos. Si es que hay 2 turnos, en los 2 turnos. ¿Sí? La lectura se puede hacer mediante el termómetro digital que está incorporado al refrigerador y debo utilizar para registro el anexo 9A, que es el registro de control de temperatura, que es este de aquí. Este registro especifica esta parte verde, dice calibración ideal, que está entre 4 y 5. Esta parte que está en rosado especifica una zona de ruptura de cadena de frío por exposición al calor. Esta parte que está entre el 7 y el 8 es una zona de alerta. Si yo veo que mi temperatura está llegando por esta zona de acá, ya debo ir preparando mi plan de contingencia porque algo está sucediendo. Igualmente debajo, esta zona que está en celeste es la zona de ruptura de cadena de frío, ¿no? Y lo que está por arriba es la zona de alerta. Si se dan cuenta, este formato está en 0, como estaba la norma anterior, ¿sí? ¿Qué más tiene nuestra hoja de control de temperatura? El registro del tipo de refrigerador que estoy utilizando, la marca, el modelo, la capacidad, en cuanto estoy calibrando mi termostato, si es que estoy haciendo mi plan de contingencia, también la especificación, porque igual voy a utilizar mi hoja de registro de temperaturas,
el nombre del establecimiento y el turno y la fecha de apertura de la hoja. Si el refrigerador es de tipo a gas, cuando estoy haciendo el cambio de balón. Si es de tipo solar, cuando estoy haciendo la carga del controlador. Y si estoy haciendo el plan de contingencias, cuando hago el recambio de paquetes y cuántos paquetes estoy colocando. Eso quiere decir que si yo utilizo adecuadamente este formato, tengo todos los elementos necesarios para poder hacer una evaluación adecuada de mi cadena de frío. ¿Sí? Dentro de la norma hay un instructivo para el llenado que le hace la especificación. Este es el anexo 9B, que es para ver la temperatura de congelación. ¿A quién le ha mido temperatura de congelación? Al congelador, porque también al congelador debo saber si está en buenas condiciones, si está operativo o no, y por eso también tiene una hoja de control de temperatura del congelador. Acá vamos a ver la parte de una gráfica de temperaturas en la cual tenemos registrado el turno mañana, el turno tarde, durante 4 días. ¿Y qué es lo que estoy observando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Hay una ruptura de cadena de frío. ¿Qué ha sucedido? Si ustedes ven, hay picos aquí, ¿no? O sea, algo no ha estado bien, pero parece que no se tuvo en consideración ese detalle, y entonces la temperatura se elevó por encima de 8 y está cayendo sobre la zona rosada que indica la ruptura de la cadena de frío. ¿Qué acción tengo que hacer? ¿Qué hago si hay ruptura de cadena de frío? Ya vi que está en 8.5. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar mi plan de contingencia. Eso es lo que tengo que hacer. Trasladar la vacuna que está en el refrigerador o en ese termo a otro que esté adecuadamente preparado para conservar una buena cadena de frío. En este caso, igual tengo acá mi hoja de control de temperatura, 4 días. ¿Qué ha pasado aquí? Ruptura de cadena de frío por congelación, ¿no es cierto? Se enfrió demasiado. Entonces, si la temperatura es menor a 0 grados, igual la gráfica me está indicando la zona sombreada. Entonces, recuerden, no solamente es poner aquí cuánto, sino también hacer mi gráfica para darme cuenta dónde estoy. Para eso me ayuda esta hoja de control de temperatura. Igual, si tengo un peligro de ruptura o hay una ruptura ya de cadena de frío, igualmente, ¿cuál es la acción inmediata? Plan de contingencia, ¿sí? Sea por calor o sea por congelación, debo aplicar mi plan de contingencia. Muy bien. ¿Qué más debo tener en cuenta? Hacer el control de calidad de la caducidad, no solamente de la vacuna, porque yo utilizo la vacuna, pero utilizo un medio para aplicar esto que es la jeringa. Y tengo que ver la caducidad de la jeringa y no solo eso, sino cómo está siendo conservado, porque muchas veces las cajitas de las jeringas se humedecen, los sobres de las jeringas se humedecen. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que esté húmedo? Que hay contaminación, que puede haber gérmenes en esa jeringa, que puede tal vez tener honguitos esa jeringa, que tal vez no es visible a mis ojos, ¿no? Y que yo estoy utilizando porque no puedo perder la jeringa. Entonces, poner mucha atención, ojo a esto, ¿sí? No puedo utilizar la jeringa si está manchada el sobrecito o está húmedo, mojado, no la debo utilizar, ¿no? Entonces, el responsable en este caso, dice la norma, el responsable del almacén es el encargado de monitorear el consumo y stock del establecimiento de salud. Normalmente lo hace el personal de enfermería, ¿no? Pero según la norma en la parte administrativa le corresponde hacerlo al personal de almacén, ¿sí? Entonces lo harán pues conjuntamente para no pelear, ¿no es cierto?
¿ya? Y para ayudarnos en esto, ¿qué tengo que hacer? Utilizar mi Cardex, ¿no? Que me va a ayudar para saber las fechas de vencimiento. ¿Qué más? Utilizar las políticas de frascos abiertos. Anteriormente teníamos muchas vacunas que eran multidosis. Actualmente nuestras vacunas casi todas son unidosis. Eso quiere decir que utilizo y elimino el frasco porque ya está vacío. Pero en el caso de las vacunas multidosis hay un tiempo que pueden permanecer abiertas. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo aperturo mi frasco de vacuna, debo rotular la fecha y la hora en que estoy aperturando ese frasco. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida útil determinado por la OMS son 28 días en algunos de ellos. Y en otros, que también son multidosis, son 6 horas. ¿En qué caso son 6 horas? ¿En qué vacuna? BCG antiamarílica. ¿Sí? La SR ya es individual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es lo que debo tener en consideración. ¿Qué más? Hacer la lectura y el análisis de la temperatura, preferentemente con el Data Lawyer. El Data Lawyer es un termómetro electrónico que no lo podemos engañar, ¿no es cierto? Por eso decía que es el chismosito, ¿sí? No lo podemos engañar porque es un aparato ya que viene programado. ¿En qué momento lo voy a revisar? Al final del mes, cuando llevo mi Data Lawyer a la red o a la direza, dependiendo de dónde estoy ubicado, para que hagan la lectura correspondiente, ¿no? ¿Qué dice la norma? Su uso es obligatorio. Quiere decir que yo no lo puedo sacar y poner a otro lado y nadie vigila mi temperatura. Es obligatorio. Tiene que estar en el refrigerador. Y no solo eso, tiene que estar en el refrigerador y cuando sale la vacuna del refrigerador debe ir al termo. Y si es posible, cuando sale al campo, debe ir al campo, en el termo que sale a campo, ¿sí? Porque precisamente es para ver si en todos esos momentos en los cuales nosotros aplicamos la vacuna se está conservando en buenas condiciones. Para eso es, ¿no? No es para vigilarnos a nosotros, es para vigilar la vacuna, ¿ya? Ojo. Y la vacuna depende de nosotras. Entonces, ponemos bastante atención acá. ¿Dónde está ubicado? En los refrigeradores, en los termos. Lo tienen todos los establecimientos. Puestos de salud, centros de salud, hospitales, institutos. Todos tienen el mismo instrumento para poder ver la temperatura. Entonces, vamos a hacer la lectura y el análisis del Data Lawyer. ¿Qué me permite? Evidenciar la calidad de las vacunas que se colocan a la población. Me va a servir entonces para evidenciar calidad de mi vacuna. Me va a ayudar a ver el comportamiento de la temperatura, qué cosa es lo que pasa en la refrigeradora y en los termos o cajas transportadoras de vacuna. Me va a ayudar a evaluar la preparación del termo portavacunas y las cajas transportadoras. Vamos a ver la temperatura de los paquetes. Va a determinar el tiempo y la temperatura de las cajas transportadoras. ¿Qué fue lo que pasó en un determinado momento, en un día y en una hora determinada? Eso es lo que voy a poder evaluar al hacer el análisis de esta lectura. Va a registrar y evaluar con exactitud las rupturas de la cadena de frío. Va a controlar la temperatura en el caso del plan de contingencia, porque si paso mi vacuna a un plan de contingencia, va al RCW, Data Lawyer. ¿Cuál es la temperatura de conservación de las vacunas en el refrigerador y en los termos portavacunas o cajas transportadoras según lo que evalúa el Data Lawyer? Lo primero que se hizo cuando se empezó a utilizar este Data Lawyer fue evaluar qué pasaba con una refrigeradora doméstica, que era la que anteriormente teníamos, a una refrigeradora Iceline, que es la que ahora tenemos todas en nuestros servicios de inmunizaciones. ¿Qué observamos? Que la refrigeradora doméstica, no Frost, que era la que generalmente tenía muchas oscilaciones
dentro de la temperatura y que dependían del ciclo, ¿no?, de funcionamiento de su motor del refrigerador, y que por eso sucedía esto, subía, bajaba. Y sin embargo, en nuestras refrigeradoras Einstein lo que vemos es una temperatura un poco más equilibrada, ¿no?, que se mantiene dentro del rango necesario para una adecuada conservación. ¿Qué observamos aquí? Este es el monitoreo de una refrigeradora, ¿sí?, que está dentro del establecimiento de salud. ¿Y qué observamos acá? Acá está el 2 y acá está el 0. O sea, entre estas zonas es una zona de peligro, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? Rupturas de cadena de frío, ¿sí? Eso es lo que está pasando aquí, porque la temperatura está bajando fuera del rango normal en la que debo conservar mi vacuna. En el mayor número del tiempo, si ustedes se dan cuenta, esta temperatura oscila entre 4 y 5, que es, acá está el 5 y acá está el 4, ¿sí? Entonces, tiene una conservación apropiada en el mayor número de horas, pero hay momentos en los que esta temperatura desciende por debajo del rango establecido. ¿Qué está sucediendo? Aquí está. Este es el comportamiento del refrigerador, lo que está oscilando entre 4 y 5, y este pico que está bajando es cuando se está preparando el termo, que es lo que decía su compañera hace un rato. ¿Qué sucede? Que cuando se prepara el termo y el paquete no está adecuado, la temperatura de este termo está por debajo de 2, ¿no? Y acá está comprobado con el data logger, ¿no? Llega a 1, miren, baja a veces de 1, casi llega al 0. Este es un mes de evaluación. Comportamiento en el termo portavacunas del paquete frío. ¿Qué pasa aquí? Temperatura dentro del refrigerador entre 4 y 5. Acá se detuvo. ¿A qué horas? A las 9 y unos cuantos minutos. Ha pasado la temperatura del termo. ¿Dónde está la temperatura del termo? Por debajo del 2. ¿Está en buena conservación? No, está en ruptura de cadena de frío. ¿Hasta qué horas? Hasta que regresa. Da las 2 de la tarde, regresó del campo, guardó su vacuna al refrigerador y otra vez se equilibra la temperatura. ¿Qué estamos observando? Que si el paquete no es adecuado, va a haber ese tipo de problemas. Que vamos a tener temperaturas por debajo de el +2 o por encima del +8 también. ¿Qué estamos observando acá? Es una brigada de vacunación, que hay una temperatura ambiente, que es la temperatura roja, o sea, ellos están por encima de 25 grados, su temperatura ambiental, y esta es la temperatura del termo. Empezó en 5, cayó y se va por debajo más o menos en el 1. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque no hubo una buena adecuación de los paquetes. Por eso es que se enfría tanto la vacuna. ¿Ya? Creo que no he colocado otro más. No, ya no he puesto otro. Pero hay varias láminas donde se puede observar claramente que nuestra temperatura adecuada es por encima y sí se conserva allí. Acá esto más es para poder evidenciar, como estamos haciendo la parte de ruptura, en qué momentos hay rupturas de cadena de frío por congelación. El uso del data logger es ¿quién lo va a emplear? El responsable de la cadena de frío, que va a recibir el data logger para hacer la lectura como requisito previo a la entrega de las vacunas. Antes de recibir mis vacunas del mes, deben revisar qué pasó con mi cadena de frío, ¿no? Se debe entregar una copia de esta
hoja de esta evaluación, de este monitoreo de temperatura impresa a la persona que viene para que sea colocada en su periódico mural en su servicio de inmunizaciones, ¿no? ¿Para qué? No solo para que lo miren, sino para que lo analicen. Si es que ha habido en algún momento una baja, una subida, qué día fue, quién fue el que preparó los paquetes, para poder orientarle y mejorar ese proceso para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Ya vimos que si hay una ruptura, nuestra vacuna pierde su calidad. Y eso va a ocasionar que tengamos más niños con posibilidad de enfermar a pesar de que los estamos vacunando. Entregará su dotación de vacunas correspondiente al mes una vez que hayan hecho la lectura del Data Lawyer. ¿Qué más? El responsable de la cadena de frío y el técnico de la ESNI debería, y esto está en la norma también, entregar por escrito un memorándum dirigido al responsable de inmunizaciones o al médico jefe del establecimiento, donde le indica qué ha pasado durante su lectura. Está bien, está en buenas condiciones, hay problemas, y acá hay un formato que es el anexo 12, que está en la norma técnica, sobre el reporte y la evaluación mensual de la calidad de la conservación de las vacunas en los almacenes y establecimientos de salud con Data Lawyer. Este instrumento existe, ¿lo usamos? No, pero existe y tenemos que utilizarlo, está normado, no lo puedo dejar de emplear. Lo que pasa es que de repente todavía no está socializado. Entonces ustedes están conociendo que existe y tenemos que ver para darle uso según corresponde, ¿no? ¿Qué más? También hay un anexo 13 que es un reporte de indicadores de la calidad de conservación y manipulación de las vacunas en los refrigeradores Iceline y los termos. Y esto es para hacer un consolidado, por eso está ahí un listado para hacer un consolidado de los establecimientos, y con esto el responsable pueda evaluar en qué casos tengo que ponerle más atención a este establecimiento de salud, tengo que llamar a este responsable de la cadena de frío o de inmunizaciones de este centro de salud porque hay de repente algunos riesgos de que haga una ruptura o que ya ha presentado y no se vuelva a presentar las rupturas, ¿sí? Entonces, en este caso, en cadena de frío no basta decir yo manejo o tengo una buena cadena de frío, porque no es suficiente tener buenos equipos, ¿no es cierto? Es necesario, sí, pero no es suficiente. ¿De quién depende nuestra cadena de frío? El recurso humano, el elemento principal es el recurso humano, nosotros. ¿Y eso con qué lo demostramos? Con la lectura del Data Lawyer. Si el Data Lawyer está dentro de los rangos normales, excelente, estamos bien. Y si no, necesitamos prepararnos un poco más. Muchas gracias, eso es todo. ¿Alguna pregunta?